Ingeniera Ana Judith Torres, de Planeación en el municipio de Funza, Cundinamarca. Gracias por colaborarnos. No, con mucho gusto en el trabajo que están haciendo sobre pobreza, que es un tema bien interesante, es un tema estructural para el desarrollo de cualquier territorio. Doctora Ana Judith, ¿qué se determina o cómo se determina el concepto pobreza? Que pobreza es más a calidad de vida, a desarrollo sostenible, a poder explotar todas las capacidades que tiene el ser humano. Eso para mí es pobreza. Doctora, ¿cuáles son los factores que se tienen en cuenta para determinar qué es pobreza? Volvemos como al término de definición, depende cuál definición acuñemos. Si acuñamos la simple definición de que es las personas que están por debajo de la línea de pobreza, pues simplemente es cuánto ganas, cuánto es el salario, determinar necesidades básicas insatisfechas, que son las variables que usted las puede sacar de la encuesta Sisbén, todas las variables que son pues, el salario, si usted vive en una vivienda propia, si tiene deficiencias en servicios públicos, si estudia, pero como le digo, la definición de pobreza o pobreza va mucho más allá. Entonces es poder desarrollar todos tus derechos. ¿Cuáles son los derechos? Pues los derechos a salud, el derecho a educación, el derecho a tener un hábitat digno. Entonces esos son los factores que realmente influyen en la pobreza, es decir, todo, salud, educación, es un tema estructurante, es un tema transversal que incluye todo. Bueno, usted nos está orientando pues en la parte de factores. Se puede confundir fácilmente qué es un factor con qué es una causa de pobreza. A ver, dice Amartya Sen, que es el que trae toda la parte de derechos y de libertades al concepto de pobreza, que casi todos, el fin son fines y medios, o sea, es a la vez la causa como es el medio para el cual yo puedo dejar de ser pobre. Entonces el fin es, digamos, para dejar de ser pobre, por ejemplo, uno de los elementos que me parece más importante es la educación. Cuando tú accedes a educación, puedes romper digamos ese círculo vicioso de pobreza, porque tienes la oportunidad de acceder a otras cosas, tener mayores capacidades. Entonces yo diría que podemos decir en un momento que la causa de la pobreza es que la población no tenga la posibilidad de entrar a poderse educar, ¿sí? Pero también digamos que es un fin poder llegar a educarme. Entonces, vuelvo y repito, como yo acuño es el concepto desde las libertades, desde los derechos, entonces para mí muchas de las causas también son muchos de los fines y de los medios que generan la pobreza. Pero digamos acá... Sí. Señora. No, pregunta. En este caso, listo, se determina como el fin y el medio. ¿Y la consecuencia? ¿De la pobreza? Sí. El subdesarrollo. El subdesarrollo. Digamos, Colombia es un país subdesarrollado. ¿Por qué? Porque hay muchos pobres y hay desigualdad. Entonces, digamos, vuelvo y repito, como la pobreza es la falta de poder desarrollar mis capacidades, pues tenemos menos personas que puedan ayudar a ese progreso general. Tengo menos personas saludables, menos personas educadas, menos personas en un hábitat mejor, entonces van a ser menos fuerzas que me van a sumar para en general tener el país sea desarrollado. Entonces la pobreza se mide en eso, en la falta de desarrollo. Ya es una inquietud personal. Sí. Por ejemplo, encontramos que en los países del Medio Oriente son los países más ricos en los índices per cápita, ¿no es cierto? En desarrollo, pero sus poblaciones son supremamente analfabetas y poblaciones, los seres humanos como tal, la mayor cantidad de gente es analfabeta, no tienen todos los servicios de salud, de educación. Entonces, ¿cómo se confronta o cómo se aterriza el tema en cuanto al desarrollo, en cuanto a las políticas para combatir la pobreza a nivel nuestro en Colombia comparado con estos otros países que lo evidencio? Sí,
digamos, precisamente, digamos, esos son países que se estudia mucho por eso, porque, digamos, lo que usted dice, económicamente están muy bien. Lo que pasa es que la pobreza, yo se lo decía en este momento, usted me decía, ¿cómo se nota que no somos pobres? Con el desarrollo. Lo que pasa es que el desarrollo también, digamos, el concepto de desarrollo ha tenido una evolución. Al principio el desarrollo simplemente era el país que tuviera más PIB, Producto Interno Bruto, que es lo que usted me está diciendo. Pero con el tiempo se ha demostrado que el desarrollo no es solamente tener mucha plata. El desarrollo también es que mi población esté bien, que haya desarrollo de capacidades, de valores, de libertades. Entonces, que el desarrollo sea sostenible, ¿sí? Como digamos pasa en la sabana, no solamente que haya muchas industrias, pero también que esas industrias, o que bueno, que ese desarrollo económico sea paralelo con el recuperar, con el mantener todo el sistema ecológico. Entonces, el desarrollo también. Por eso de pronto yo dije desarrollo, sin haberte hecho todo el entendimiento de qué es desarrollo también para mí o el desarrollo en este momento. Desarrollo no es solo PIB. Entonces por eso digamos que esos países están muy bien económicamente, pero también en sí el desarrollo de toda su comunidad no está bien, que es lo que yo te decía cuando me decías cómo se refleja que un país es pobre. Yo decía en el subdesarrollo, pero lo entendía así, no es solo en el subdesarrollo que tenemos un PIB bajito, sino en el subdesarrollo de capacidades, de valores, o sea, una persona no es solo pobre de cosas materiales, sino es pobre en conocimientos, en capacidades. Eso. Doctora, usted como estudiosa del tema de pobreza en el municipio de Funza, se lo reconocemos. ¿Cómo son o cuáles son los programas o cómo nos puede orientar usted sobre el tema de soluciones, acciones de solución al tema de pobreza en Funza? Pues como he hablado desde el principio, la pobreza es un tema transversal. Si ustedes ven, por ejemplo, los programas que están involucrados en los objetivos del desarrollo del milenio, que pues eso es un trabajo de la ONU, de todas las naciones, en el cual pues obviamente Colombia también es firmante de ese protocolo. Vemos cómo la pobreza toca todo, que es lo que yo le decía. Pero si tienes servicios, si tienes unas vías de acceso adecuadas, si tienes al lado una zona verde agradable en la cual tú puedas distraerte, si unido a eso van programas de cultura, programas para la población vulnerable. Entonces digamos que lo social, y cuando uno lee en toda la legislación colombiana sobre el gasto social, todo puede ser gasto social, todo, porque todo tiene que estar direccionado, o los funcionarios públicos, o los alcaldes, todo lo público trabaja ¿para quién? Pues para la comunidad, para los ciudadanos. Entonces todo finalmente, todo tiene que ir encadenado allá. Pero yo resaltaría, como ya he dicho, muy especialmente los programas de educación. La educación es el primer instrumento con el cual tú puedes romper la cadena de pobreza. La educación es el único instrumento que te deja subir, digamos, como aquí estaba como en este nivel de ingresos, por decirlo así, y con la educación yo puedo subir al siguiente. ¿Eso aunado a qué? A obviamente las estrategias, las políticas públicas para acceder a que, listo, yo ya te di educación, pero también te estoy dando la oportunidad de que eso que aprendiste lo puedas hacer, lo puedas materializar. Entonces van unidas estas dos cosas, para mí importantes, pues ya te digo, todo, pero principalmente educación, y que se creen unas políticas públicas que realmente le den la oportunidad a esa persona que se educó a tener la posibilidad de materializar esa educación que adquirió. Esa es la última pregunta. ¿Quiere hacernos alguna recomendación o quiere hacer alguna recomendación a la comunidad, a los líderes que se van a posesionar el próximo 1 de enero del 2012 sobre el tema de pobreza? Pues lo principal, de pronto estudiar un poquito más, leer de pronto hay unos tratados muy interesantes del programa de las Naciones Unidas, de PNUD, muchas ONGs que prácticamente 24 horas trabajan en el tema de pobreza, de pronto trabajar, CEPAL, y obviamente ponerlo como un tema importante, un tema principal dentro de su programa
dentro de su plan de desarrollo. Sí, claro, ojalá fuera una de las directrices en la construcción del plan de desarrollo, o pues no, obviamente no olvidando el compromiso que tienen los gobiernos locales con el cumplimiento de los objetivos del milenio, que una de las metas es sobre pobreza. Y sí, vuelvo y repito, y todo involucra pobreza, entonces, pero sería primero interesante hacer un recuento de qué es pobreza en este momento y alejarnos de que simplemente es las personas que están por debajo de esa línea de pobreza. Doctora Ana Judith, muy amable, muchas gracias. De nada. Siempre estaremos aquí para colaborarles en todos los temas del ordenamiento y de la planificación territorial.